A ver, si pensamos en el tai chi, la imagen que nos viene a casi todos es la misma, ¿no? Sí, total. Gente en un parque moviéndose muy, muy despacio, casi como una danza silenciosa. Pero ¿qué es realmente? O sea, ¿es una gimnasia para mayores, meditación o un arte marcial letal? Hoy vamos a meternos de lleno en este arte, que por cierto no es poca cosa. La UNESCO lo reconoció en 2020 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La idea central parece ser que integra combate, salud y filosofía. Bueno, vamos a desgranar esto. Y es que la propia palabra ya te da una pista enorme. Tai Chi Quan. ¿Qué significa exactamente? Pues se traduce literalmente como boxeo del Tai Chi o puño del principio supremo. Ojo, puño. Claro, el puño es la parte marcial, es evidente. Pero lo de principio supremo, eso ya nos dice que hay una filosofía muy profunda detrás, una cosmovisión entera, que es el motor de todo el arte. Puño del principio supremo. Vale, eso suena bastante más imponente que la gimnasia en el parque. Y si hablamos de principios, vayamos al origen. Porque yo siempre he oído hablar de una figura casi de leyenda, un sabio taoísta, Shang San Feng. Ah, la historia de la grulla y la serpiente. Esa, que vio la lucha y de ahí sacó la inspiración. Es una leyenda preciosa y muy potente. El problema es que, bueno, cuando los historiadores se ponen a rascar, la historia se desvanece un poco. ¿Ah, sí? No hay registros fiables que conecten a este sabio con las artes marciales antes del siglo XVII. La leyenda es posterior. Aquí es donde se pone de verdad interesante. Entonces, si no es él, ¿a dónde nos lleva el rastro histórico? Nos lleva a un lugar y un momento muy concretos. La aldea de Chen, en la provincia de Henan. Chen Village. La misma. Y el momento es la transición entre la dinastía Ming y la Qing. Una época, bueno, muy convulsa. Y la figura clave es Chen Wanding, un militar retirado. Vale, ¿y el lugar? La llanura norte de China. Entiendo que era una zona bastante peligrosa. Peligrosísima. Plagada de rebeliones, bandidos, invasiones. Saber defenderte no era un hobby, era una pura necesidad para sobrevivir. Claro, entiendo que naciera de esa necesidad, pero aquí hay algo que me choca. Si era un entorno tan brutal, uno esperaría un arte marcial basado en la fuerza, en la agresividad pura y dura. Y sin embargo, todo lo que asociamos al tai chi es fluidez, ceder, no es una contradicción. Es una observación brillante, y es justo ahí donde está la genialidad del sistema. Chen Wantin no era solo un soldado, también era un erudito. Y lo que hizo fue integrar el combate con la filosofía que le rodeaba, el taoísmo y el confucianismo. Y en lugar de chocar fuerza contra fuerza, Exacto, adoptó un enfoque mucho más, inteligente, se basó en conceptos filosóficos. ¿cómo cuáles? Pues el principal, el propio Tai Chi, esa idea de la unidad de la que surgen el yin y el yang. El famoso símbolo. Justo. Y en combate, esto se traduce en nunca chocar de frente. Si el oponente es duro, yang, tú te vuelves blando, yin. Cedes, absorbes y rediriges su fuerza. Como decía Lao Tse, lo blando vencerá a lo duro. Vale, el concepto de ceder lo pillo. Pero luego entra el famoso ki, la energía vital. El tai chi es un arte marcial interno, neijia, por eso de cultivar el ki. Pero la fuente que manejamos es muy clara. No hay evidencia científica de que el ki exista. Y a mí, como escéptico, esto me cuesta un poco. ¿Cómo se come eso? Es que es fundamental entenderlo. El ki en este contexto no es una bola de energía como en los dibujos animados. Ya, me imagino. Es más bien un concepto funcional. Una metáfora, si quieres, para describir una sensación. ¿Qué sensación? La de un cuerpo totalmente conectado, relajado, pero a la vez lleno de potencial. Piensa en la biomecánica, en la tensión de las fascias, en la alineación. Los antiguos maestros usaban la palabra ki para englobar todo eso. La coordinación de la respiración, la mente y la estructura física para moverse con la máxima eficiencia. O sea, que ki era su palabra para una biomecánica perfecta. Exactamente. Y eso nos lleva al último concepto, que lo une todo. El Wu Wei. La acción sin esfuerzo. Justo. El objetivo es llegar a un estado de no mente, wuxine, donde el cuerpo responde de forma instintiva y perfecta, sin pensar. Por eso se le llama meditación en movimiento. Es una integración total. De acuerdo, la base filosófica es densa, fascinante. Pero llevémoslo a la práctica. Vemos a la gente haciendo las formas, los taolú, y la pregunta que todo el mundo se hace es ¿por qué
tan despacio? Si es para combatir, no tiene ningún sentido a primera vista. Es la pregunta del millón. Y la respuesta es la clave de todo. La lentitud es una herramienta de diagnóstico. De diagnóstico. Sí. Al moverte despacio te das cuenta de cada pequeña tensión que no necesitas, de cada desequilibrio, de cuándo pierdes el centro de gravedad. Es un proceso para desaprender malos hábitos. Ah, vale. Es como aprender caligrafía. Primero haces las letras enormes y muy despacio para que el trazo sea perfecto. Luego ya podrás escribir rápido y con fluidez. Me gusta la analogía. Una vez que tienes la caligrafía corporal, ¿puedes escribir rápido? Justo. De hecho, muchos estilos tradicionales, cuando se domina la estructura, se practican de forma explosiva. La lentitud es el medio, no el fin. Pero es que la práctica es muchísimo más que solo las formas. Es un sistema completísimo. ¿Qué más hay? Pues tienes más prácticas en solitario, como la meditación de pie, el Chan Chuan, que es básica para construir la estructura, o ejercicios de Qigong, Y luego está lo de la pareja, el empuje de manos, ¿no? el Tui Shou. Y es una experiencia reveladora. La primera vez que lo pruebas, tu instinto es empujar con los brazos, con fuerza bruta. Claro. Y la otra persona casi sin moverse te desequilibra y, bueno, te saca volando. Es una lección de humildad increíble. Vaya. Tienes que desaprender todo para empezar a escuchar la fuerza del otro con la piel, a sentir su intención y redirigirla. Es física pura. Suena a que es un sistema increíblemente complejo. Y me cuesta creer que algo tan marcial se quedara para siempre en una sola aldea. Alguien tuvo que sacarlo de allí, ¿no? Pues esa persona tiene nombre y apellidos. Yang Lushan, en el siglo XIX. ¿Y qué hizo? Se fue a la aldea de Chen y, según se cuenta, se pasó 18 años entrenando hasta dominar el arte. Y cuando volvió y empezó a enseñar, sobre todo en las altas esferas de Pekín, adaptó lo que había aprendido. Creando su propio estilo. Exacto. Creó el estilo Yang, que hoy en día es con muchísima diferencia el más practicado del mundo. Y de esa línea de Chen y la adaptación de Yang, pues surgieron los 5 estilos familiares principales. O sea que Yang Lochan fue el gran divulgador, pero luego el proceso se aceleró en el siglo XX y parece que los gobiernos chinos le vieron potencial al Tai Chi. Vieron un potencial enorme, sí, pero para un propósito muy concreto, la salud pública. Ah, amigo. Y aquí la historia da un giro fundamental. A principios del siglo XX, maestros como Yan Chenfu, que era nieto de Yang Luchan, empezaron a enseñar al público general. Y para hacerlo más accesible, Pues quitaron los saltos, los movimientos explosivos, las aplicaciones marciales más directas. Se enfocaron casi por completo en los beneficios para la salud. a ver si lo he entendido. Lo que la mayoría de la gente, sobre todo aquí en Occidente, practica como Tai Chi, podría ser para un purista una versión descafeinada del original. Has dado en el clavo. Ese es el gran debate. Se le quitó la parte de puño para potenciar la parte de salud. Justo. Y esta tendencia se institucionalizó con el gobierno de la República Popular China después de 1949. Vieron que era una herramienta perfecta para mantener a la población sana a bajo coste. Así que en 1956 encargaron a un comité crear la forma simplificada de 24 posturas basada en el estilo Yang. Y esa es la que ve todo el mundo. Es la más famosa. Corta, fácil de aprender, perfecta para enseñar en masa. Y funcionó tan bien que luego crearon otras, como la de competición, la de 42 posturas que mezcla varios estilos. Lo cual nos lleva a la pregunta clave. ¿Para qué sirve el Tai Chi hoy? Hablemos primero de esa faceta de la salud. ¿Qué nos dice la ciencia? Pues, siendo rigurosos con lo que dice la fuente, los resultados son interesantes, con matices. Hay evidencia sólida en ciertas áreas. Por ejemplo, Por ejemplo, una revisión sistemática de 2017 concluyó que es muy efectivo para prevenir caídas en personas mayores. Y eso es un problema de salud pública enorme. hombre, claro. Y tiene todo el sentido del mundo, porque la práctica lenta y consciente te entrena los músculos estabilizadores, el equilibrio. No es magia, es neurofisiología pura. Exactamente, ese es el mecanismo. También se han visto efectos positivos en la salud mental. Y es muy seguro. Otro estudio dice que personas con patologías crónicas como EPOC o artrosis pueden practicarlo sin problemas y con mejoras. ¿Y dónde no está tan claro? Pues con la misma imparcialidad, la fuente señala que para otras cosas como el Parkinson o la diabetes, la evidencia actual es de baja calidad o no concluyente. O sea que es beneficioso, pero no es una panacea.
De acuerdo, la salud está clara. ¿Y qué hay de su faceta como deporte? Mencionabas las competiciones. Sí, hoy en día es un deporte muy establecido. Por un lado tienes las competiciones de formas, de talú, Que es como la gimnasia rítmica. algo así. Se juzga la técnica, el equilibrio, la fluidez. Y por otro lado, y esto es quizá más interesante, están las competiciones de Tui Show. El empuje de manos. Sí, dos competidores sobre una plataforma intentan desequilibrarse y sacarse del área usando las técnicas de ceder y redirigir, con reglas muy estrictas, claro, que prohíben la fuerza bruta. Pero no podemos olvidarnos de su origen. Hablemos de la aplicación marcial. ¿Cómo funciona en la práctica eso de que 4 onzas mueven 1000 libras? Celian o Tianjin. Eso. Suena a truco de magia. No es magia, es física y biomecánica pura. A ver, imagina que alguien te empuja con mucha fuerza en el pecho. Vale. Tu instinto es empujar de vuelta. Chocáis. Probablemente gane el más fuerte. Lógico. La respuesta del tai chi es diferente. En lugar de resistir, relajas el pecho, giras la cintura y guías su fuerza hacia un lado, hacia el vacío. Él esperaba una pared y se encuentra con una puerta giratoria. Y se desequilibra él solo. Su propia fuerza lo proyecta hacia adelante. Tú apenas has gastado energía. Has usado su fuerza en su contra. Has usado la palanca. Y la estructura, no el músculo. Exactamente. Y una vez que pierde el centro, queda vulnerable a todo el arsenal del arte que está oculto en los movimientos de las formas. Barridos, patadas, golpes, luxaciones. Se trata de neutralizar la amenaza con la máxima eficiencia. Es la expresión marcial del Wu Wei. Menudo viaje hemos hecho, desde un arte de combate nacido en el caos de una aldea impregnado de filosofía taoísta, a su transformación en una herramienta de salud y en un deporte, y reconocido mundialmente. Entonces, ¿qué significa todo esto? A mí me parece que demuestra una capacidad de adaptación, bueno, increíble. Ha sabido cambiar para satisfacer diferentes necesidades. Sin duda. Y esa capacidad de adaptación nos deja con una reflexión final. En un mundo obsesionado con la velocidad, con las soluciones rápidas para el estrés, el Tai Chi propone un camino radicalmente opuesto, Lento, profundo. basado en la conciencia y el equilibrio. Y esto nos deja con una pregunta que cada uno debe hacerse. Al simplificarlo para las masas, al convertirlo en una práctica de bienestar global, ¿estamos perdiendo su esencia marcial y filosófica? ¿O por el contrario, es precisamente esa asombrosa flexibilidad lo que le ha permitido sobrevivir y seguir siendo inmensamente relevante y beneficioso para millones de personas en pleno siglo XXI?